¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de por qué todavía no tienes éxito, y como veis es muy importante remarcar la palabra todavía, ya que, claro, es algo que no tenemos por ahora, pero que estamos seguros de que algún día vamos a tener. Además de esto, también voy a mencionar una serie de cosas que te ayudarán a acercarte al éxito, así que quiero que estés muy atento y que tomes incluso nota de las cosas que voy a decir, ya que esto va a ser una guía paso a paso para conseguir el éxito, y antes de eso te voy a explicar por qué, cuál es el motivo por el cual no estás teniendo éxito a día de hoy. En primer lugar, voy a hablar de una serie de conceptos introductorios para que os queden lo más claros posibles. Voy a usar la pizarra y voy a poner algún ejemplo, ya que son muy importantes. El primer concepto del que quiero hablar, igual ya te suena, igual ya lo conoces, ya lo has escuchado, es la ley de la polaridad. Esta es una de las 7 leyes universales. No me la he inventado yo, es algo que existe, es algo que está regido por el universo. Y además de esto, pues bueno, básicamente esta ley lo que nos dice es que dos circunstancias, como por ejemplo el frío y el calor, son exactamente lo mismo, solo que simplemente son dos polos opuestos de un mismo espectro. Como veis aquí, el frío y el calor básicamente son dos polos opuestos, pero no dejan de ser lo mismo. Simplemente es una forma en la que podemos medir la temperatura. De igual forma, el negro y el blanco son exactamente lo mismo, solo que en el medio hay toda una escala de grises que tenemos que cumplir para llegar del negro al blanco. Estos conceptos creo que te queden muy claros, sobre todo la definición de ley de la polaridad, y es que, como se dice en el universo, todo tiene dos polos opuestos, pero que no dejan de ser lo mismo. Como te digo, el frío es lo mismo que el calor y el negro es lo mismo que el blanco, solo que en diferentes extremos de un mismo espectro. Vale. Una vez dicho esto, también, bueno, te puedo decir, vale, además de esto, pues te puedo decir la definición de espectro, que básicamente es que, por ejemplo, entre el negro y el blanco, o entre el calor y el frío, no hay una división exacta, sino que hay una transición progresiva de uno a otro. Como te digo, con el concepto del blanco y el negro creo que se queda bastante claro, ya que, bueno, estaría bien si tuviera rotuladores blancos y negros, pero entre el blanco y el negro, pues como aquí lo que tendríamos sería una escala de grises. Pero básicamente son lo mismo. Vale, esto espero que te haya quedado muy claro. De momento vamos a dejar aquí ley de la polaridad para que lo visualices y te quede aún más claro. Vale, ahora te voy a responder a la pregunta de por qué todavía no tienes éxito. Y es simplemente porque tú estás aquí. Y te lo voy a demostrar con un ejemplo. Tú, imagínate que... Bueno, te lo voy a decir con un ejemplo mío, personal. Yo subo este vídeo a YouTube. Imagínate que tiene 20 visualizaciones. Pues podría considerarlo un fracaso, ya que no llegué a la máxima gente posible, lo cual puede ser uno de mis objetivos. La cosa es, yo una vez subo este vídeo a YouTube, pongamos que estoy por aquí y tiene 20 visualizaciones. Pues a lo mejor, como te digo, si lo considero un fracaso, lo que voy a hacer es retroceder, avanzar, voy a ir desde aquí hacia aquí en el espectro hacia el fracaso, voy a retroceder hacia el fracaso. En cambio, si yo subo este vídeo y aunque tenga 5 visualizaciones, he ayudado a una persona, lo cual es mi objetivo, lo que voy a hacer es avanzar. Voy a avanzar hacia el éxito. Y es que con el simple hecho de yo estar grabando este vídeo y con el simple hecho de subirlo y de ayudar a una sola persona, yo voy a avanzar hacia el éxito. Ya estoy haciendo un paso hacia adelante, hacia el éxito. La cosa es, como te digo, si yo no subo este vídeo, por ejemplo, o subo este vídeo y me frustro después de que no tenga repercusión, ni visitas, ni likes, ni nada de eso, si yo me frustro, lo que voy a hacer es fracasar. En cambio, si yo saco un aprendizaje de este vídeo, ayudo a una persona, mejoro mi comunicación y todas las ventajas y todas las habilidades que adquiero al subir un vídeo, lo que voy a hacer es avanzar hacia el éxito. Por tanto, estaré avanzando y me puedo quedar en este punto y me queda muchísimo para avanzar, pero estoy dando un paso hacia adelante. Por tanto, cada vez que sentimos que podemos fracasar, lo que debemos hacer es pensar que estamos avanzando, ya que si fracasas quiere decir que lo has intentado, y si lo has intentado estás avanzando hacia el éxito. Por tanto, eso es muy importante y quiero que te quede muy claro. Como dije antes, este espectro es infinito, por tanto, no existe ni fracaso absoluto ni éxito total. Así que es decisión tuya saber dónde quieres estar. Entonces, yo estoy seguro que si estás viendo este vídeo, eres una persona que tiene alguna aspiración, que tiene algún objetivo marcado, y lo que quiero que hagas es que cuando las cosas no salgan como quieres, que a lo mejor pues vas al gimnasio, quieres tirar 100 de PR en banca y no te sale, pienses, no he fracasado, simplemente lo he intentado, por tanto he dado un paso hacia el éxito. O a lo mejor tu objetivo es
ligarte a esa chica cachonda de ahí y lo intentas, ya te rechaza, pero bueno, al menos lo has intentado, por tanto, ¿qué has ganado? Te has acercado al éxito porque has ganado habilidades sociales, has mejorado tu comunicación, has roto la barrera de la vergüenza, de hablarle a ella y por tanto estás ganando mucho, estás avanzando hacia el éxito. Y una serie continuada de fracasos es lo que te va a llevar al éxito, porque si no tienes fracasos quiere decir que no has intentado, porque nadie lo hace bien a la primera. Así que si no tienes fracasos, nunca vas a llegar al éxito. Por tanto, cada fracaso, entre comillas, que llamemos fracaso a hacer algo y que no salga como quieras, pero por lo menos que lo has intentado, eso te va a acercar al éxito y vas a estar así, vas a estar así y vas a avanzar en cada paso vas a ir avanzando, cada vez que fracases, cada vez que por lo menos lo intentes. Digo fracaso entre comillas porque, bueno, como digo, realmente un fracaso sería no intentarlo o sería frustrarte. Pero en cambio, si simplemente lo intentas, es un fracaso entre comillas porque estás acercándote hacia el éxito, estás intentándolo, estás avanzando. Como te digo, nunca vas a llegar al éxito total porque cuando llegues a lo que quieres vas a querer más, pero de igual forma lo que queremos en esta vida es avanzar hacia el éxito. Y quiero que te quede claro esto, que son extremos, son polos opuestos y que a lo mejor tú puedes pensar algo que te puede frustrar, como puede ser en mi caso. Ves a personas que tienen tu edad o ves a personas que tienen tus condiciones que ya lo están logrando, que ya están logrando eso que quieres. Y tú puedes pensar que estás muy lejos, pero tú piensas, a lo mejor esas personas, si el éxito de esas personas está aquí, a lo mejor ellos empezaron aquí. Y a lo mejor tú estás aquí ahora mismo, a lo mejor tú estás aquí ahora mismo. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento y no tienes por qué apresurarte. Este camino es perfecto y si tú siempre lo intentas vas a avanzar y con paciencia, silencio y trabajo vas a incluso superar a esa persona. Si esta persona se queda aquí, tú incluso puedes superarla. Porque quiero que te quede muy claro que esto es una barra infinita y que intento tras intento te estás acercando a ese éxito que tanto buscas. Vale, ahora otra cosa. Como fracaso y éxito son parte de lo mismo, quiero que te veas como que ya tienes éxito. Lo que te digo, cada intento, que no te sale como quieres a lo mejor, pero cada intento que realizas es un paso más hacia el éxito. Por tanto, como fracaso es igual a éxito, quiero que te quede claro esto. Quiero que te quede muy, muy claro. Con fracaso es igual a éxito, tienes que, como digo siempre, la frase que me encanta, llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Y para esto, pues te recomiendo y te dejo por aquí, e incluso te voy a dejar en la primera línea de descripción, que veas mi último vídeo en el que hablo sobre la manifestación, sobre la importancia de manifestar, ya que es una de las cosas clave, además de este vídeo, otra de las cosas clave para conseguir lo que quieres es manifestar y es visualizar. Y creo que en mi último vídeo, que es una masterclass, estoy completamente seguro que si lo ves lo vas a entender, te va a quedar clarísimo y te va a ayudar a manifestar las cosas y a obtener todo lo que quieres, incluso obtener este éxito que estás buscando en este vídeo. Pero además de esto, hay algo que es todavía más importante si cabe. Y es que vale, fracaso es igual a éxito. Por tanto, si tú estás ahora mismo en, en este punto, no puedes desear tener éxito, no puedes desearlo. Porque el deseo, si tú no puedes desear algo que no tienes. Yo, por ejemplo, no puedo desear tener este rotulador azul, porque ya lo tengo. Si ya lo tengo, no lo puedo desear. Por tanto, si tú ya tienes éxito, como te digo, tienes que visualizarte teniendo ese éxito, tienes que visualizarte a ti mismo como que ya tienes eso que buscas. Si tú visualizas teniendo éxito, vamos a poner la tilde, pues no puedes desearlo porque no puedes desear algo que ya tienes, algo que ya tienes en tu propiedad. Por tanto, si tú deseas, lo que vas a hacer es alejarlo de ti. Ya que, bueno, en resumen, si tú dices deseo tener éxito, estás convenciéndote a nivel inconsciente de que no tienes éxito. Estás vibrando en la carencia. Y eso lo que va a hacer es el universo, como otra ley universal que es la ley de la vibración, lo que te va a devolver es más carencia, te va a dar aún menos de lo que tienes. En cambio, lo que tienes que hacer es cambiar. Tienes que cambiar esta frase. En vez de pensar, cuando te vayas a dormir o cuando lo pienses, en vez de pensar, deseo tener éxito. En lugar de pensar esto, tienes que pensar esto. Agradezco todo lo que tengo, pero quiero más. Y esto tiene que ser así con todo, con absolutamente todo. Esta frase de aquí, no. Esto, no. Esto, en cambio, sí. Porque tienes que cambiar esto por esto. Pongamos el ejemplo. Yo no puedo decir
deseo tener más suscriptores, deseo llegar a más gente, deseo que más gente agradezca que subo contenido, deseo que más gente sea ayudada por mí. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que decir, agradezco todo lo que tengo, agradezco que tú estés viendo este vídeo, agradezco que 10 personas vean mis vídeos, que 50, que 100 personas los vean, pero quiero más. Voy a seguir trabajando para llegar a más, para seguir acercándome al éxito en este espectro. Pero si yo digo esto, esta frase, como digo, vibra desde la carencia. Y la carencia lo que te va a hacer, la ley universal de la vibración, te va a traer más carencia y vas a tener aún menos de lo que deseas. Por tanto, si tú, sea el objetivo que sea, el que tengas, sea atraer a una mujer, llegar a tu físico soñado, llegar a jugar en el equipo de tus sueños, aprobar ese examen, si tú lo deseas, lo que estás haciendo es alejarlo. En cambio, si tú agradeces lo que tienes, pero quieres más, esto lo que va a hacer es atraerlo. Esto tiene una vibración positiva, esto va a atraerlo y eso es lo que buscamos. Atraer el éxito es lo que buscamos. Pero como digo, para tener éxito hay que hacer dos cosas muy simples. Y es que, como digo, si estás viendo este vídeo, estoy seguro que ya estás buscando ese éxito, de que ya estás muy cerca de conseguirlo y de que lo vas a conseguir muy pronto. Porque ver este contenido en YouTube estoy seguro de que es algo que te puede ayudar a eso. Y espero que mi vídeo, tanto este como mi vídeo anterior de la masterclass de manifestación y cualquier vídeo que suba, te pueda ayudar a lograr ese éxito que quieras. Pero bueno, en este vídeo de lo que estamos hablando, lo primero que tienes que hacer para tener éxito es intentarlo. Ya que si nunca lo intentas, si nunca subes ese vídeo a YouTube, si nunca vas al gimnasio, si nunca sales a correr, si nunca haces fuerzas en conseguir tus sueños, ahí es cuando fracasas. Pero en cambio, si lo intentas, aunque no te salga como quieres, estás ganando habilidades, estás mejorando y te estás acercando cada vez más, un poquito más, aunque sea un pasito pequeño, te estás acercando al éxito. Como te digo, visualiza el fracaso y el éxito. Al éxito cada vez que lo intentas te estás acercando. Y va a haber un punto en el que estarás al lado del éxito. Llegarás a donde quieras estar y quieras aún más. Y en segundo lugar, además de intentarlo, tienes que visualizarlo. Que te repito, tienes mi anterior vídeo en el que doy una pequeña masterclass acerca de la manifestación, porque creo que es clave para todo, para tener éxito y para tener todo lo que quieras. Y bueno, además de visualizarlo, tienes que hablarte bien a ti. Tienes que cuidar lo que te piensas, tienes que cuidar lo que te dices a ti mismo, ya que si cambias el deseo de tener éxito por agradezco lo que tengo, pero quiero más, son dos frases que simplemente el hecho de decirlas a ti mismo vibran en una vibración completamente diferente, una vibra desde la carencia y otra vibra desde la atracción. Por tanto, cambia lo que te dices. Y por tanto, intentándolo, visualizándolo y cambiando las cosas que te dices a ti mismo, estoy seguro que vas a conseguir ese éxito que quieres. Como digo, esto puede ser una rayada mental como todos estos temas, todas las leyes universales, pero intento dejarlo lo más claro posible, intento que te quede clarísimo. Y nada, la verdad que muchas gracias una vez más por ver un vídeo, espero que consigas éxito pronto. Yo, como digo, solo subiendo este vídeo estoy acercándome un paso más a ese éxito que busco. Y muchas gracias por verlo una vez más, dale un like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás, comenta lo que te parece y si tienes alguna propuesta de vídeo, algo de lo que te gustaría que hablase, dímelo por Instagram o dímelo en comentarios y lo haré. Como digo, gracias una vez más y stay focus.